Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy, como le dije, con la clase de práctica de investigación operativa y vamos a continuar con el ejercicio, el práctico número 9, el ejercicio número 30, ¿sí? Vamos a determinar los márgenes, o también llamados holgura, sobre el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver cómo es la reducción del proyecto, el diagrama calendario de fecha temprana, cómo se resuelve. Esto lo vamos a hacer a mano, pero después lo vamos a hacer a través del software, el project o cualquier otro. Una gráfica de los costos acumulados. Y por último, si nos queda tiempo, entraremos en el método PERT de la resolución del próximo ejercicio. Eh, Como bien habíamos hablado, el diagrama de red se resuelve mediante nodos, ¿sí?, contiguos interconectados a través de un arco o una flecha, en este caso, es una línea que interconecta dos nodos, que es la llamada actividad. Para nosotros es la duración, ¿sí?, de la actividad que va a iniciar en un nodo origen y va a finalizar en otro nodo contiguo, ¿sí? Este nodo, el origen es el nodo 1 y el contiguo el nodo 2. Este nodo va a tener una fecha, es un suceso, ¿sí? El nodo es un suceso donde tenemos identificados ciertos datos, como por ejemplo la fecha más temprana para iniciar la actividad o la fecha más tarde que puede iniciar esa actividad, como así también tengo datos de la fecha más tarde, más temprana que puede finalizar y la fecha que más tarde puede finalizar, ¿sí? Y ahí se van uniendo los tiempos, ¿sí? Como este nodo, cada nodo es un suceso, ¿sí? Quiere decir que algo está pasando en ese nodo y es una inicio y finalización de una actividad. Entonces, nosotros lo vamos a llamar, quiere decir que cada nodo trae una información de inicios y finalizaciones de las actividades, ¿sí? Recuerden que esas actividades son tareas que van a estar medidas por tiempos, ¿sí? En este caso puede ser días o a veces puede ser horas, depende del proyecto. Cada suceso o cada nodo tiene una cierta información que hay que tenerla en cuenta, que hay que contemplarla, que son los tiempos de inicio y finalización. Nosotros le llamamos fechas tempranas y fechas tardías, de inicio y de finalización. O sea, hay mucha información en cada uno de los nodos. Ahora, entre la diferencia que hay entre una fecha y otra, podemos encontrar días que van a ser, o días, o tiempos, que van a ser como margen, o como sobrante, o como holgura, ¿sí? Nosotros le llamamos márgenes, ¿sí? Margen que puede ser margen total. ¿El margen total cómo está dado? Bueno, si ustedes se fijan de esta manera, acá intenté representar la fecha temprana de inicio de la actividad y la fecha más tardía que puede iniciar, y la fecha más temprana que puede finalizar y la fecha más tarde que puede finalizar, ¿sí? O sea que si tomamos la fecha más temprana de inicio y esta es la duración de la actividad, lo que me queda hasta la fecha más tarde de finalización, toda esta distancia o este tiempo, es el margen total. Que si lo ponemos en fórmula, va a estar dado por la fecha tardía de J menos fecha temprana de I, menos la duración, que sería esto, ¿sí? O sea, toda esta medida menos esta medida, fecha temprana menos la duración, nos va a quedar el margen total, ¿sí? Bueno, esto sería como anécdota, digamos. Lo mismo, el margen libre tiene otra medición, que sería la siguiente, ¿sí? Que sería la fecha temprana de J menos la fecha temprana de I. O sea que directamente, en vez de medir hasta la última fecha de finalización, sino tomamos hasta la primera fecha, que es la más temprana de finalización, ¿sí? F de TJ. Ese es el margen libre. Y el margen independiente es la diferencia entre la fecha temprana de J menos la fecha tardía de I, ese es menos la duración, o sea que me va a quedar un pequeño margen, ese sería el margen independiente, ¿sí? Nosotros ahora lo que queremos es entender la mecánica, la modalidad de cómo se resuelve,
una red y cómo se tienen en cuenta los tiempos o las duraciones para determinar la duración del proyecto o el acortamiento del proyecto, si se quiere. Pero estos márgenes, ¿sí? Tenemos que tenerlo presente, digamos, como concepto, ¿sí? Bien. ¿Se entiende hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿O estamos bien? ¿Vamos? Bueno, respecto al ejercicio que hicimos la clase pasada, ¿se acuerdan que habíamos ya resuelto la red? Teníamos una serie de actividades con las duraciones y también teníamos unos datos que nos daban como costos, ¿sí? Estos datos los vamos a calcular ahora, los vamos a trabajar ahora. Y también nos daba una serie de precedencias y también nos dio un costo indirecto que va a estar dada por la siguiente fórmula. Esta fórmula es una constante, o sea que puede ir cambiando, puede no estar, generalmente siempre está, pero puede no estar y puede ir tomando distintas formas, ¿no es cierto? Acá dice que es una constante 1250 más 2 veces el tiempo esperado que va a dar el costo indirecto, ¿sí? Y el tiempo esperado es la duración total del proyecto. Eso nosotros lo calculamos la clase anterior y nos dio 80, ¿se acuerdan? Que es la duración total. Bueno, ¿qué es lo que queremos hacer ahora? Es determinar los márgenes, ¿sí? No hay más que hacer una tablita con todos los datos, cargar la fórmula que corresponda, ¿sí? Margen total, libre, independiente, y determinar cuáles son los márgenes. Ustedes se fijan en las actividades B, D, E y G, no tengo margen. ¿Qué quiere decir? Que las fechas tardías menos las tempranas son iguales. Fíjense que tengo 80-80, 70-70, 55, 25 y 0. Acá no. Eso es el camino crítico, ¿se acuerdan? El camino crítico, que es justamente lo que está acá en rojo. ¿Está? Bueno, ¿cómo se hace el tema? ¿Cómo se determinan los costos? Primeramente, el costo normal es la sumatoria de todos los costos, como ustedes lo pueden ver acá. La actividad tiene un costo normal de 1.400, la actividad de 1.300 y así sucesivamente hasta llegar a la sumatoria que es 11.320. El costo directo va a estar dado por ese número, por la sumatoria de todos los costos normales. Y el costo indirecto, dijimos que es una fórmula, 1.250, que es una constante, que puede ser un costo de algún impuesto, sueldo, algo que tengan que pagar. Entonces eso es 1.250, más 2 veces el tiempo esperado. El tiempo esperado es 80, o sea que el costo indirecto va a ser igual 1.250 más 2 por 80, 160, sumo, me da 1.410. ¿Sí? Ahora, ese 1.410 es el costo indirecto, porque acabamos de resolver esta fórmula. Pero nuestro costo total va a estar dado por la suma del costo directo más el costo indirecto. El costo directo es la sumatoria de los costos normales, que yo les acabo de mostrar como 11.320. ¿Sí? Entonces, sumo los 1.410, me va a dar un costo total de 12.730 unidades monetarias. Esto es el costo total de este proyecto, ¿sí? Ahora, nosotros que decimos, bueno, está bien, ya tengo el costo, ahora quiero saber qué pasa si yo tengo márgenes para disminuir o para reducir el proyecto, porque en realidad quiero acortar el proyecto en vez de que dure 80 días, quiero ver hasta cuánto o hasta qué día puedo reducirlo. En vez de 80, puede ser 76, 70, no sé, eso se puede ver, ¿sí? Ese análisis lo habíamos hecho en la clase anterior, debido a que, si usted se fija en la fecha tardía, tengo 25 más 30, tengo 55 días para demorarme en resolver estas actividades, cuando por el otro camino, por la actividad A y C, solamente lo resuelvo en 15 más 12 son 27, ahí termina, en 27 días se me termina esa actividad, ¿sí? O sea que por este lado, por el lado del camino crítico, tengo días que
que podría reducir, ¿sí? Por supuesto, las reducciones van a estar dadas en función a varias variables, costos, tiempo y posibilidades, en algunos casos no. Bueno, vamos a proceder ahora a ver cómo se reduce este proyecto, ¿sí? Pero recuerden que actualmente dura 80 días. En función de la tabla con los datos que nos dan, fíjense que acá tengo las actividades, las duraciones normal y mínima, ¿sí? Y el costo normal y mínimo, y acá tengo el costo de reducción y a su vez tengo el costo unitario. ¿Cómo saco esta duración? Que es la diferencia entre la normal y la mínima, ¿sí? Fíjense, 15 menos 10, 5, 25 menos 18, 7, 12, 2, 2, 1, ¿sí? Y el costo normal, máximo y mínimo, lo mismo. Hago la diferencia del máximo menos normal, reducción. El costo unitario es simplemente, ¿cuál? La división del costo de reducción dividido la duración. O sea, el costo máximo, que está dado por el máximo menos normal, la duración que es normal menos mínima, y hago la división, ¿sí? Entonces es un costo unitario, digamos. Este valor es el unitario que me va a dar por cada reducción de la actividad, ¿sí? Veamos qué pasa ahora. Yo lo que puse es simplemente la misma tabla, ven acá, la puse nuevamente acá, pero marqué las actividades B, D, E y G. ¿Se acuerdan cuáles son esas actividades? ¿Qué son esas actividades? Ni más ni menos que B, D, E y G, el camino crítico. ¿Sí? Ahí está. Entonces lo que marqué es el camino crítico. Entonces, acá tengo la cantidad de duración que tengo para reducir, los días de duración de reducción que tengo, ¿sí? Y acá tengo los costos unitarios. ¿Qué se hace? Primero, lo que tengo que es seleccionar sobre el camino crítico la actividad con menor, no con la mayor cantidad de duración, sino con la menor cantidad menor costo, digamos, ¿sí? Fíjese que entre la actividad B yo tengo para reducir 7 días a un costo de 179 cada uno, ¿no? Acá tengo 4 días a un costo de 173 cada uno, porque es unitario. La actividad E tengo para reducir 2 días a un costo de 338 y la actividad G tengo un día a un costo de 350 cada uno. Entonces yo elijo la primera reducción. En la primera reducción elijo la actividad D. ¿Por qué? Porque esa es la más económica. Siempre hay que empezar por la más económica y por supuesto que tenga margen. Esta duración que está acá no es más y menos que la cantidad de días que yo voy a poder reducir, que esto puede ser independiente del costo, por supuesto. Entonces acá voy a reducir 4 días a 173 el unitario, voy a determinar un costo de reducción de 692 unidades monetarias. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo la actividad la disminuyo en 4 días, voy a tener que pagar un incremento de 692 unidades monetarias. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Ahí estamos todos? ¿Se entiende? Hay una pregunta que dice si dos costos iguales elijo cualquiera. Sí, si hay dos costos iguales, son mínimos, por supuesto. Veo en función de las cantidades de días que tengo, por supuesto, y que tienen que ser, ¿no es cierto?, dentro del camino crítico. ¿Sí? Sí, porque de alguna manera la que sigue te va a tocar el próximo, o sea que hay que ir reduciendo todas las posibles. Así que no sé si queda respondida la pregunta. Si son iguales, hay que tomarlos, sí, y en la próxima iteración, en la próxima reducción, seguramente voy a tomar el otro, porque es el que le sigue, y es el mismo. O sea que cualquiera de los dos es lo mismo. Vamos a ver ahora qué pasa con la segunda reducción, ¿sí? Entonces yo, al tener esta actividad D, que habíamos reducido en 4 días, ¿se acuerdan que demoraba 30 días? Ahora dura 26 días. Entonces, la actividad B que sigue estando en 25, la actividad queda en 26, por supuesto, volvemos a hacer todo el estudio de la red, que yo acá ya lo puse,
¿sí? Esto nosotros en el pizarrón hacemos todo de nuevo, volvemos a computar los días, y fíjense que esto me queda 25 más 26 en 51, sigue siendo, se toma el mayor, ¿se acuerdan que en fechas tempranas se toma el mayor? Luego más 15, que acá sigue estando igual, 66, y 10, que es la de G, son 76. Fíjense que acá era 80, ahora es 76, ¿sí? ¿Por qué habíamos sacado 4 días? Bueno, pero ¿qué pasa? No termina ahí. Esos 692 que tuvimos que pagar, nos costó 692 unidades monetarias para reducir solamente 4 días, lo tengo que sumar en el costo del proyecto. O sea que mi proyecto, que era 11.320, más el costo directo, más 692, que es lo que estoy acá, tengo un costo directo de 12.012. Pero el costo indirecto era 1.250 más 2 veces el tiempo esperado. Ahora mi tiempo esperado es 76, me suma 1.250 más 152, me suma 1.412. O sea que el costo total sería los directos más el indirecto, 12.012 más 1.402, que me quedaría en 13.414. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Se entiende esa parte? Lo que hicimos es determinar sobre la ruta crítica, o sea, sobre la ruta que es la que más tengo margen, digamos, la que más tengo duración, que es la más larga, determino cuáles son los que yo puedo reducir, ¿sí? Y por supuesto voy primero por, que pueden haber muchas, voy por el menor costo, por eso elijo la actividad D, y hacemos el cálculo de unitario de la cantidad de días por el costo unitario, ¿sí? Y luego se hace, por supuesto, se suma al valor del costo total, ¿sí? Ahora ya creció mi valor del costo, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Veamos qué pasa ahora con la que sigue. ¿Sí? ¿Hay alguien que quiere hacer alguna pregunta o está todo bien? Bueno, sigamos con la reducción. Hicimos la primera reducción, la actividad de sí. Entonces, que esto 4, ya ahora, ¿cómo sería? 0. Entonces, este 4 está en 0. Luego, como la actividad B, la actividad D ya no puedo reducir más, porque ya sacamos todo, no quedaría la B, la E y la G. La que sigue en menor costo sería la actividad B, ¿sí? Tengo 7 días y a un costo de 179. Bueno, lo mismo, 7 por 179, 1.253, reduzco 7 días, acá está la actividad B, ¿sí? Le bajo 7 días, ahora me queda de 25, pasa a 18, hago la fecha temprana nuevamente, 18 más 26 son 44, y ahora mi actividad bajó a 69. Mi duración, digamos, mi duración del proyecto. El proyecto dura 69 días, ¿sí? ¿Qué hay que hacer ahora? Por supuesto, volver a incrementar estos 1.253 en el costo del proyecto, que es el acumulado, porque ustedes van incrementando costos, se va haciendo más caro. Esto se darán cuenta que a medida que estoy disminuyendo el proyecto, o sea, las cantidades de días, voy aumentando el costo. Y es lógico, porque a medida que hago más corto el proyecto, me sale más caro, ¿sí? Porque seguramente tengo que incluir otros costos. Bueno, hago simplemente la fórmula de los costos directos más costo indirecto nuevamente, ¿sí? ¿De acuerdo que era 1.212 más 1.253, que es lo que tengo acá? Me da 13.265, el costo indirecto es lo mismo, fórmula, 2 veces 69, que es la duración ahora del proyecto, me da 138 más 1.250 es 1.388. El costo total, que sería el directo más el indirecto, 13.265 más 1.388 me quedaría en 14.653. Ese es el costo del proyecto con 69 días de duración. Bien, lo mismo hay que continuar hasta eliminar todas las posibles reducciones, ¿sí?
Fíjense que ya a la actividad B ya no puedo reducir porque hicimos todo. Nos quedaría la E y la G. Y la E, tengo 2 días de reducción a un valor de 338 y la G un día a un valor de 350. ¿Sí? ¿Continuamos? Fíjense que esto es mecánico. Una vez que ya hacen la primera, hacen la segunda. Hay que tener presente nada más el costo. Vamos con la tercera reducción, porque la actividad E es la más, digamos, la más económica entre la E y la G, que igual después tenemos que ir a la G, ¿no? O sea que eso... ahora, entre paréntesis, por ahí preguntarán, ¿y por qué empezamos por la de menor costo si después al final tenemos que hacer por todas? Porque esa pregunta se les puede hacer. Y sí, primero hay que ir reduciendo el menor costo porque en algún momento ya no va a ser tan, vamos a verlo más adelante en una curva, no va a ser tan productivo reducir la totalidad, y aparte de eso, en algún momento puede que cambie la ruta crítica y ya cambien estas actividades y no sea G la actividad que tengan que reducir, que sí, sino sea otra. Entonces siempre hay que empezar por el más económico. ¿Estamos? Bien, vamos a la tercera reducción, que es la actividad E. Dice que reduce solamente 2 días, porque tengo 2 días de duración acá, de mínima, fíjense que de 15 a 13, 2 días, y a un valor de 338. 676 sería el valor total. Fíjense que la actividad E bajó de 15 a 13, ahora nuevamente mi red va a demorar 67 días, si lo pongo en días. Este 676, nuevamente lo tengo que calcular en el costo directo y nuevamente tengo que calcular el costo indirecto debido a que ahora mi tiempo esperado es 67 y calculo el costo directo que es 13.941 porque le sumé los 676, el costo indirecto que viene dado por la fórmula 2 por 67 que es la cantidad de días, ¿sí? Esperado. 1250 más 134, me quedaría 1384, que el costo total sería la suma del directo más el indirecto, y daría 15.325. ¿Sí? Fíjense que va creciendo el valor el costo del proyecto. Bien, hasta acá vamos con la tercera reducción. ¿Se entiende hasta ahí? Y luego pasaríamos a la última, que en este caso sigue estando pendiente, sigue estando activa, no se elimina, en este caso no tengo que hacer cambios. Y un poco no porque la actividad, digamos, la red es casi lineal, no tiene tanta complicación. Ahora, cuando tenga muchas actividades cruzadas, una red un poco más compleja, sí, capaz que cambian, o a veces hasta aumentan actividades o rutas críticas, ¿no? Caminos críticos. Así que en este caso no. Bueno, vamos a la actividad G, que tengo un solo día de reducción y a un costo de 350 unidades monetarias. ¿Sí? O sea que acá, evidentemente, mi proyecto va a demorar 66 días. Y ahí estaría la cuarta reducción, que es un día, ahora me quedaría 0. La actividad G, la cuarta reducción, digamos, quedaría con la actividad G en un día, y sería 1 por 350, me queda 350, en este caso, unidades monetarias. La red sería la siguiente, de 10 bajo 1 pasa a 9, así que ahora, tal como dijimos, mi proyecto va a durar 66 días. Ahora, estos 350 hay que sumarle el costo. Nuevamente hacemos la misma operatoria. Fíjense que esto ya es mecánico, repetitivo, hasta que se terminen las reducciones posibles. Costo directo se suma los 350, 14.291. El costo indirecto ahora es 66. Fíjense que acá multiplico por 66, esto es fórmula. Sumo al 1250, que es la constante, me da 1382. El costo total es la suma del directo más el indirecto, me da 15.673. Y va creciendo. Ahora, como ya hicimos todos los cálculos de reducciones posibles, vemos que ya no puedo reducir más, digamos, hasta este momento. ¿Sí?
¿Hay alguna pregunta? ¿En alguna reducción podría solo reducir un par de días y no la... Sí. En este caso, es una buena pregunta. Sí, se puede dar el caso que a veces tenemos, supongamos que acá tenemos, en vez de G, en vez de que sea uno, tenga 5 días. Bueno, pero si tiene otra actividad paralela, no la puedo reducir en la totalidad, sino hasta que complete el mismo margen que me da con la otra actividad paralela. ¿Sí? En este caso, fíjense la actividad F que tengo acá, que es 23. Si esta actividad F tuviera 57, ¿sí?, de días, fíjense que por acá o por este camino es casi lo mismo, o sea que están en paralelo. Entonces yo alguna de estas actividades no podría reducirla en su totalidad hasta que no reduzca también la actividad F, porque tiene que irse paralelo. ¿Mm? Es el único caso que se puede presentar donde no puede reducir todas las actividades, todos los días que tiene duración, ¿sí? Cuando no me permita una actividad paralela. Pero después tengo que reducir las actividades paralelas también, y ahí se van a ir compensando. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es cambiar la ruta crítica y no se puede cambiar ni eliminar una ruta crítica. Lo que sí puede ocurrir, repito, es que aumenten las rutas críticas. Puede haber dos, tres. Fíjense que acá la actividad F puede convertirse en ruta crítica junto con la actividad B, D y E, y ya se hacen paralelas. ¿Mm? Muy bien. Bueno, perfecto. Y luego, una vez que ya hemos resuelto, logramos reducir el proyecto a 66 días a este costo, 15.673. ¿Mm? ¿Hasta ahí se entiende? Esto es solamente, esa es la mecánica de reducción del proyecto. Esto, por supuesto, lo, se puede resolver por software también, o sea, esto lo hacemos a mano, pero el software lo resuelve también. Bien, vamos a ver ahora qué pasa. Si hasta acá se entiende, sabemos reducir proyectos y sabemos determinar el costo del proyecto, que es 15.673. ¿Sí? Bien, sería hasta acá. Veamos ahora qué pasa con el diagrama calendario de fechas tempranas. ¿Qué quiero decir con esto? Es solamente de la red original, ¿sí? ¿Cómo se hace un diagrama calendario? Que es justamente lo que está acá. Este diagrama igual lo resuelve el software también, no sé que tampoco se tienen que preocupar. Pero solamente es para ver, digamos, en la forma calendaria, con los tiempos, con los días, como está acá, dónde tengo actividades que tienen que esperar y dónde tengo actividades que culminan antes. Fíjense que la actividad F acá termina acá en el día 23, y de ahí tiene que esperar todo esto que está en línea de punto hasta volver a empezar acá la actividad G, que es el último. ¿Sí? Creo que está acá. La actividad F dura 23 días, termina acá. Pero esa actividad, ¿sí?, llega hasta este nodo, pero tiene que esperar la diferencia, todo el resto de los días hasta los 70. ¿Sí? Por eso está esa línea de punto. Acá hay un tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esta actividad, la F, puede hacerse en más días. Puede resolverse en 24, en 25, en 26, hasta ¿saben cuánto? 70. ¿Por qué? Porque si se culmina antes, culmina después, no va a pasar nada porque la actividad G no puede iniciar hasta que no terminen todo el resto de las actividades, hasta que no empiece completito este nodo. ¿Sabes? No es que yo termine la actividad F y voy adelantando con la G hasta que vaya a la E, no. Tiene que terminar todo en este nodo para recién empezar la G. ¿Qué es lo que está acá? ¿Sí? Bueno, la fecha temprana un poco ver ese diagrama. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Es hacer de este diagrama, calendario, digamos, de fecha temprana, vamos a hacer
una serie de estudios de los costos, vamos a acumular los costos, a ver cómo vienen, y luego lo vamos a representar en una forma gráfica para que vean cómo queda, ¿sí? Fíjense, acá tengo la tabla de las duraciones, que es la que ya conocemos, normal, mínima, la diferencia, acá está el costo normal. Y acá tengo el costo unitario, que no es más que dividir los 1.400 el costo normal en la duración normal, ¿sí? En 15, ¿sí? 2.325, 2.150 en 10 son 215, ¿sí? Este es el costo unitario. ¿Qué se hace? Bueno, se arma una tabla de la siguiente forma, que se toman los días según las actividades. La actividad, ¿se acuerdan que la A, acá está, la A demora 15 días? Bueno, voy a tomar del 1 al 15. Y acá tomo todas las tareas, ¿sí? La A, la B, la F, que son las que intervienen, B, A, B y F, cortan el día 15, ¿sí? Está acá. Entonces cortan el día 15 y yo tengo, bueno, la actividad A, la tarea A, el día 15, o sea, voy a tener un costo de 93,33 unitario por 15. Bueno, acá está redondeado, ¿sí? 93,33 por 15 días, que me va a dar 1.400. La actividad B voy a tener 52 costo unitario por 15, que me va a dar 780, y la actividad F, 84,78 por 15, que me va a dar 1.272, ¿sí? O sea, los costos, acá lo que voy sumando son los costos por día hasta el día 15. Como hasta el día 15 tengo las tres actividades paralelas que las tengo que contemplar, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿cuánto es 1.400 más 780 más 1.272? Son 3.453, ¿sí? Ese costo parcial. Y el costo acumulado sería en este caso para los primeros 15 días el mismo, 3.453. Si ustedes se fijan, en la segunda iteración que vamos a calcular, ya vamos del 15 al 23. Del 15 al 23, ¿y por qué no del 15 al 20, al 30, al 40? No siempre es igual estos días, porque hay que ir teniendo en cuenta la red como está acá, ¿sí? Fíjense que la F23 termina antes que el 25. Entonces lo tengo que cortar ahí, ¿sí? Bueno, eso también se tiene que ir hasta el día 23. Por eso digo, esta cantidad de días va a ir, rangos de días van a ir dependiendo de cómo tengan la red, ¿sí? Pero bueno, la idea es entender, yo le explico 1, 2, para que se entienda cómo es y veamos después cómo hace la curva. La actividad C fíjense que tiene un costo unitario de 91,67 por 8 días. La actividad C son 8 días. ¿Dónde está la actividad C? La actividad C está acá y dura 12 días, ¿sí? Pero yo tenía 15, que ya habían pasado 15 hasta llegar, hicimos el corte en 23, ¿sí? Entonces me quedan 8. La actividad B también me quedan 8, porque habíamos hablado con 15. Y la actividad F también quedan 8, que ahí termina, ¿sí? Entonces, nuevamente, los costos unitarios que se saca de acá la tabla, fíjense que la actividad F es 84,78 por 8, se suma todo esto y me quedan 734 más 416 más 678,27, bueno, acá saquemos los decimales, me queda 1.829. El parcial y el acumulado sería 5.282, que sería la suma de los 3.453 más 1.829, ¿sí? Y entonces sería esto más esto acá. Luego en la próxima sería 5.282 más 288, 5.570. Y así sucesivamente, hasta llegar a total. Hasta acá, ¿se va entendiendo qué es lo que quiero hacer? ¿Sí? ¿Se entiende? No, a mí se me está complicando con los días. ¿De dónde hasta dónde toma? Bien, Para se la actividad. toma, se toma los días, por eso digo, acá fíjense que dice 1, 15, 15 al 23, no son distintos, ¿en qué sentido? No son iguales porque tenemos que ir dando en función a la red y a las actividades, ¿sí? Fíjense que la actividad A dura 15 días, la B 25 y la F 23. Entonces, la menor es 15.
Entonces hago un corte en 15. ¿Sí? La actividad A hasta el 15, porque es justamente el tope donde termina la 15. Y la actividad B hasta el 25, pero lo voy a tomar hasta el día 15 nada más. O sea, los otros 10 días restantes no lo tomo. ¿Sí? Y la actividad F, que dura 23, también voy a tomar hasta el día 15 y me quedarían 8 restantes que tampoco lo tomo. Entonces hago un corte en el 15. ¿Mm? Entonces, pues tomo del 1 al 15, las actividades que intervienen son 3, A, B y F, y saco el costo unitario de esos días. ¿Está? Y Sí, bueno, y está hago el bien. cálculo. Sí. No, hasta ahí voy bien, digo. Ah, ¿va bien? Bien. Sí. Vas bien. Entiende esto y va a entender esto. ¿Sí? Bueno, una vez que hagamos al día corte, el día 15, sumamos los costos unitarios, o sea, los costos unitarios por los 15 días, fíjense que es 15, 15, 15, hago el total y me queda 3.453, ¿sí? Y el acumulado en este caso el mismo. Voy ahora al siguiente, pero recuerden que me corté en el 15 y termina en el 23, porque F termina en 23, y la que están haciendo, digamos, las que están participando son las actividades A, B y F todavía, porque hemos cortado en 15, la A ya no, porque ya terminó, entra la C, la B y la F. Y fíjense que acá está C, B y F, ¿sí? ¿Y dónde corta? Corta en 23. Entonces, si dijimos que hemos tomado 15 antes, más 8, 23. Entonces la voy a cortar en el 23, que es el próximo día siguiente, ¿sí? Entonces tomo del 15 al 23. Entonces, de la actividad C tomo 8 días, la B tomo 8 y la F tomo 8, porque ahí corta justo el 23, ¿sí? Calculo los costos unitarios de cada uno por 8 y hago la sumatoria nuevamente para 1829. ¿Se entiende hasta ahí? O Y el sea que acumulador, siempre tomo el menor día, digamos, la exacto, diferencia. menor de Ah, la bien. duración de las actividades y voy haciendo el corte ahí, ¿sí? Ah, bien, bien, Es bien. solo para tener, digamos, una referencia de dónde hago el corte, ¿sí? Y voy sumando esos días, computando esos días por los costos unitarios, que es lo que yo hice acá. La actividad C, fíjense que cuesta 91,67 por día, entonces como son 8 días, es 91,70 por 8, 7,74. Y así lo mismo. La otra, ¿cuál es? El corte es en el 25, hemos quedado en el 23. El 25 es la actividad B. Y la B son 2 días. ¿Sí? Fíjense que acá la actividad B tomo 2 días. Acá, del 23 al 25 tomo 2 días, entonces ahí hago otra vez otro corte. Y lo mismo pasa con la C, tomo 2 días. ¿Mm? A ver, acá. B, la actividad B son 2 días y la C tomo 2 días. ¿Sí? Pero igual me siguen faltando días porque yo la C la tomé con 8 más 2 son 10 y me faltan 2 más porque se acuerdan que la C dura 12 días. ¿Sí? Bueno, hice el corte en el día 25. Tac, tomo 2 días, intervienen solamente la actividad C y B y hago el cálculo del costo unitario por la cantidad y me da 288. Lo acumulo a los 5.282, me queda 5.570. ¿Estamos ahí? Luego vamos a la red nuevamente, el corte anterior es en el día 27, ¿sí? El día 27, 15 más 12, 27, bueno, ahí vamos a cortar en el 27, ¿sí? En el día C vale 12. Bueno, ahí hago hasta el 27, ahí tomo 2 días por C, que me faltan para terminar los 12, los 12 de C, porque tomamos 8, ¿ve? Acá, tomamos 2 acá son 10 y más 2 acá son 12. Y del D también me quedaban, entré el D con 2 días, también entonces tomo 2 días, y ahí hago el corte, ¿sí? Nuevamente los costos unitarios, acumulo, del 27 de ahí paso al 55, ¿sí? Porque ya acá termino, hasta ahí. Entonces ahí hago lo que me falta. La ruta D, 28, la ruta, bueno, y ahí saco el total que acumulo y bueno, y así voy dando, ¿sí? Luego voy del 55 al 70, 70 al 80 y ahí termina la red.
calculo también los costos parciales, luego calculo los costos acumulados, y como verán ustedes, tengo 11.320 de costo acumulado. Bueno, esto, si yo lo que tengo que hacer es, hago una curva de los costos acumulados, y puedo presentar de la siguiente manera cómo va a ir viendo, cómo vamos a ir desembolsando, se dice, o gastando, o pagando, como quieran, como quieran, o utilizando esos costos, ¿sí? De esta manera. Fíjense que no es una recta, no es una curva constante, no es continua, sino que hay una, digamos, es continua, pero no constante. Es una curva que va a ir tomando crecimiento, en algún momento se hace se estanca, ¿sí? Se hace una meseta, y luego va a dar un pico en en los últimos días. ¿Por qué? Porque ya hay actividades solas, digamos, son únicas actividades. Esto es solamente para ver cuál es la forma en que tienen que ir desembolsando, digámoslo, el dinero, ¿sí? Esto se hace lo mismo con la fecha tardía, ¿sí? Que ustedes ya lo pueden hacer en su casa, digamos, aplicando la misma metodología, ¿sí? Con la fecha tardía, y hacen otra curva. Y van a ver que hay como dos curvas paralelas, ¿sí? Son dos curvas que son parecidas, pero va a haber como, va a aparecer una curva, digo, parecida a esta, no va a ser igual, pero van a tener una especie en algún momento se van a unir, en algún momento se van a separar, ¿sí? Y entre una curva y otra va a haber un área, una región, digamos, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un máximo y un mínimo de costos que tengo que tener a medida que va pasando los días del proyecto, ¿sí? Eso quiere decir fecha temprana y fecha tardía. Esto sería la curva de fecha temprana, de donde, si el proyecto inicia más temprano. Ahora, si ustedes hacen la fecha tardía, la curva va a estar más abajo. ¿Por qué? Porque seguramente el proyecto va a entrar más tarde, por ende los costos van a ser distintos, ¿sí? Por eso los invito a que después ustedes hagan la curva de la tardía y van a ver que hay dos, es casi parecida, pero va a haber una diferencia entre las dos. Bueno, repito, el rango entre las dos es donde ustedes tienen que tener presente cuándo desembolsar o no esa cantidad. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algún comentario hasta acá? Hemos visto cómo se calculan los márgenes, es fórmula nada más, no tiene mucha ciencia. Sí, me interesa saber cuál es el concepto de los márgenes, que eso sí lo vimos al principio, lo veamos en teoría también. Por otro lado, hicimos un ejemplo de reducción del proyecto, y, y por último, o sea, hicimos la curva de la fecha temprana, un poco para ver cada cuánto, cada qué fecha tengo que ir desembolsando esa cantidad de dinero, ¿sí? De esta manera, ¿sí? No es una curva recta, no es horizontal, no es una vertical, tiene esa tendencia. Y esto es muy importante saber en un proyecto. ¿Por qué? Porque ahí es cuando tienen que ir sabiendo en qué fecha tienen que tener cierta cantidad de dinero, porque así les va a costar. Ese es el análisis. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, podemos avanzar. Ahora quiero que veamos una cosa. Método PERT. El método PERT, ¿se acuerdan que el método PERT, dijimos al principio, era similar al método CPM? La única diferencia es que el PERT era probabilístico y el CPM era determinístico. ¿Qué significa determinístico? Es cuando ya lo acabamos de ver, todos los valores están determinados, están calculados y tienen un valor real, un valor que ya es medido, ¿sí? Es determinado. El PERT es un método probabilístico porque es cuando no tenemos datos y empiezan a jugar acá las probabilidades, los promedios, las desviaciones y todas esas cosas. Entonces,
vamos a hacer un ejemplo de este método utilizando este método PERT, ¿sí? ¿Por qué? Porque probabilístico, porque hay datos que ustedes no lo tienen, ¿sí? ¿Se acuerdan que las duraciones de las actividades teníamos una duración en la anterior, ¿sí? Acá dice que tengo la actividad A dura 15 días, en el PERT no sabemos cuánto dura, entonces lo vamos a calcular. Fíjense que vamos a ver el ejemplo que sigue. Dice, dado el cuadro siguiente con las actividades con sus tiempos optimista, medio y pesimista, y las reducciones posibles que están acá, ya directamente les dan como datos, vamos a construir el grafo, el modelo, ¿sí? Determinando su camino crítico y los márgenes. Ustedes van a encontrar margen o holgura, lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Vamos a encontrar la duración del proyecto, que es la duración total, la varianza, el tiempo mínimo que se necesita para que sea factible un proyecto con una probabilidad de un 25%. Esto ya son preguntas que lo vamos a ir viendo, ¿sí? Que se pueden hacer. ¿Qué es lo que me da como dato? Las precedencias. A precede a B y E, B precede a C y F, y así sucesivamente. Las actividades están todas acá. Fíjense que acá me da un tiempo, este no es T sub 0, sino T sub O, es un tiempo optimista. Quiere decir que la actividad A va a durar, vamos a hacer de cuenta que sean días, ¿sí? La actividad A va a demorar 2 días siendo optimista, de lo mejor. Cuando ya hemos hecho una serie de suposiciones, dijimos, bueno, yo creo que lo mejor que puede durar son 2 días. El tiempo P, T sub P, el tiempo pesimista. Y el pesimista va a decir, yo creo que va a durar unos 6 días en vez de 2. ¿Sí? 6 días. O sea, lo peor que nos puede pasar es que se vaya hasta los 6 días. Recuerden que mientras menos días el proyecto dure una actividad mucho mejor, ¿no es cierto? O sea, por eso cada vez que cuando más días es, más problema para nosotros. Bueno, entonces lo peor que me pasa es que dure 6. Ahora, T sub M, el tiempo medio, el promedio, no promedio, sino el tiempo medio que se calcula, no significa que sea el promedio de los dos. Acá decimos que es 4. Bueno, entonces, el optimista que dure 2 días, el pesimista que dure 6 y el medio que dure 4, ¿sí? Bueno, y así tenemos 3 datos para cada actividad. Esto se calcula, se estima, se pregunta, se averigua, no sé, pero se consiguen esos datos. Y luego tenemos las reducciones posibles, que la actividad puede reducir un día, la actividad puede reducir 4 días, y así sucesivamente, con los costos unitarios que tiene cada uno. Esto cuesta 5, cuesta 1, cuesta 3, todas las actividades. Debemos calcular ahora el tiempo esperado. ¿Cómo es el tiempo esperado? Bueno, en este tipo de casos tiene una fórmula que es la siguiente. El tiempo esperado se calcula de la siguiente manera. El tiempo optimista más 4 veces el medio más el tiempo pesimista dividido 6. ¿Por qué dividido 6? Porque 4 más 1, 5 más 1, 6. ¿Sí? O sea que esto me va a dar un tiempo esperado de la duración del proyecto. ¿Ve? Acá está optimista, medio y pesimista. Entonces nosotros ponemos en esta fila última, anexamos una fila y le calculamos el tiempo esperado. ¿Qué quiere decir con esto? Que esta fila que está acá ya es la que a mí me va la que tengo que tomar, ¿sí? Estas 3 que están acá arriba ya no, porque ya han sido calculadas. Entonces, ahora en vez de 2 o 4 o 6, tomo 4. En vez de 3, 6, 9, tomo 6. Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esta fila de tiempo esperado es la duración de la actividad. A, B, C hasta N. Sigo con las reducciones posibles, sigo con el costo unitario, ¿sí? Bueno, ahora no lo voy a poner a trabajar en esta red, pero yo les pediría que la trabajen ustedes después en casa, la analicen. Y vamos a hacer el grafo PERT de la siguiente forma. Calculamos también la fecha temprana y fecha tardía, que eso ya lo sabemos, según la orden de precedencia. Esto ya lo paso, pero lo vamos a analizar acá. Fíjense que solamente a modo de repaso, ¿no? A precede a B y E. A precede a B y a E, que acá está arriba, ¿sí? B a C y a F. B a C y a F. C a G, J y M.
C a G. Fíjense que acá J, acá hay una actividad ficticia que hace que se conecte J, y a su vez queda con M también precedente, ¿sí? Y la D que precede a HK. D a H y acá. H a I y a L. H a I y a L. I a J y a M. I precede a J y a M. I precede a J y precede a M. Y J precede a N. ¿Dónde está J? Ahí está. J. Acá no lo encontraba. J precede a N. Y bueno, no hay más, entonces todas concluyen en un solo nodo final, ¿sí? Esta sería la red, que esta teóricamente ya la conocemos, ya sabemos hacer, pero les sugiero que la analicen, ya está hecha, está resuelta, según la precedencia acá, cómo se resuelve, ¿sí? Intenten hacerlo ustedes. Pero bueno, ponemos las duraciones, se acuerdan que la actividad, fíjense que acá vale 4, vuelta para atrás. La actividad A dura 4 días, la actividad B 6, la C 6, ¿sí? Entonces la actividad 4, la B 6 y la C 6 y así sucesivamente. Acá se toman los tiempos esperados. Bueno, 4 días, a 6 son 10, acá son 8 días, a 6 14, tomo los días. Luego llego que dura 27 días el proyecto, tomo la fecha tardía nuevamente, ¿sí? Y voy a encontrar mi ruta crítica. Luego, ¿qué hacemos? Calculamos los márgenes total, libre, independiente. La fórmula son la siguiente, que ya la acabamos de ver anteriormente. Es lo mismo, no cambia nada. De acá en adelante todo lo mismo, salvo que las duraciones, estos se hicieron con la fórmula que yo les mostré, con esta fórmula, ¿sí? Luego voy, calculo los márgenes, tomo la tabla, acá están los 3 márgenes, total, libre, independiente, holgura total, libre, independiente, ¿sí? Acá está el tiempo esperado. Acá está la red nuevamente para que la tengamos presente. Y luego determinamos el camino crítico. El camino crítico, recuerden que es donde las fechas tardía y temprana coinciden, o sea, no hay margen, son iguales. Fíjese 27, 22, 18, 14, 8, 0. Acá difiere, acá difiere. Bueno, entonces toda la ruta crítica de lo que está en rojo, denotada por por esta flecha roja, sería la actividad de H, I, J y E. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna consulta? ¿Se va entendiendo qué diferencia hay entre, hasta ahora, qué es lo que voy tomando respecto de lo que es el PERT y lo que es CPM? No cambia nada, salvo que no tengo datos de las actividades, de la duración de las actividades, y lo tomamos con esos 3 tiempos que son el optimista, medio y pesimista, y la fórmula. ¿Sí? Eso, cuidado, porque son preguntas del final que a veces, un poco, le doy un tip, a veces no saben responder, digamos, cuando les hacemos esa pregunta y quedan como en duda. Y es más que esto, no es más que esto que eso lo difiere del método camino crítico respecto del método PERT, que son probabilísticos, ¿sí? Bien, ¿estamos ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? De 10. Si vamos mal, de 1. ¿Sí? Ustedes me comentan. Bien, profe, Bueno, de 10, entonces estamos de 10. Vamos tranquilo entonces. Vamos a ver la duración del proyecto. Bueno, la duración media del proyecto es la resultante de los cálculos de la fecha, es lo que acabamos de ver, ¿sí? Todos en 27. Se hace todo lo que ya acabamos de ver con la fecha temprana tardía y ya tengo el 27, ¿sí? Luego nos piden como punto C, calcula la variancia o varianza, que es lo mismo. La fórmula para obtener la varianza de cada actividad es lo siguiente, ¿sí? Sigma cuadrado va a ser igual al tiempo pesimista menos el optimista seguido 6, todo al cuadrado. Y la desviación estándar no es más que
la raíz de la varianza y, por supuesto, la varianza de la sumatoria, ¿sí? De total del proyecto de la sumatoria de todas las actividades, ¿sí? Fíjense que acá ya calculo la varianza para la actividad A es 0,44, la actividad B es 1, la actividad C, o sea, que por cada uno de cada una de las actividades voy calculando esta varianza, ¿sí? O sea, el tiempo pesimista, ahí vuelvo a utilizar estos tres tiempos, ya no el esperado, sino el pesimista es 6 menos 2 dividido 6 al cuadrado, y todo eso al cuadrado es 0,44. ¿No? La sumatoria de todas estas actividades, ¿sí? Y el cálculo de la raíz, o sea, se elimina el cuadrado, es la desviación estándar. ¿No? Ahora, fíjense que acá la marqué en rojo a D, H, I, J y N, que son las que están dentro del camino crítico. Es solamente fórmula. Acá siempre hay que manejarse con la tabla de las actividades y los tiempos, no es otra cosa. Pero sí, tener presente esta fórmula que es la varianza y la desviación estándar. Eso sí o sí tenemos que tener presente que para este tipo de modelos hay que calcular esas fórmulas. El método PER tiene una particularidad que, como es probabilístico, nosotros sabemos que esto se calcula mediante un porcentaje de aceptación y porcentaje digamos, no de aceptación, sino de acierto o de no acierto, ¿sí? Eso lo da la curva normal, que ustedes ya la conocen, que es la campana de Gauss, donde tengo una probabilidad de Z, ¿sí? Uso un Z, y tengo para hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda, este, un porcentaje de probabilidad, con lo cual eso me va a dar a mí el cálculo, digamos, de factibilidad del proyecto, ¿sí? O sea, dentro de la campana, si tengo un 75%, tengo un 25% que está dentro de la curva, eso quiere decir que hay una mayor probabilidad de que ocurra eso, ¿sí? Bueno, eso es un poco la teoría, digamos, de la distribución normal, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se saca? La pregunta me dice lo siguiente: tiempo mínimo que se necesita para que sea factible el proyecto con una probabilidad del 25%. Eso quiere decir que para sacar la probabilidad de que el proyecto sea factible, vamos a trabajar con la distribución normal y nos da la siguiente fórmula. Tenemos que tener Z, que va a ser igual a tiempo que voy a calcular, que sería el tiempo que yo voy a calcular, menos el tiempo esperado sobre la desviación estándar. Esta fórmula es de la fórmula normal, que ustedes ya la conocen, ¿sí? Esta fórmula es de la distribución normal. Entonces, ¿qué hacemos? Que Z nosotros lo encontramos en la tabla de la distribución normal, ustedes lo buscan directamente, con el 25% de probabilidad van a encontrar que Z es menos 0,67, la desviación estándar es 1,67, que ya la calculamos acá, y el tiempo esperado que es de 27, que también ya lo tenemos, ¿sí? Que lo calculamos antes, acá, ¿sí? 27. Bueno, lo que hacemos es encontrar ahora el tiempo a calcular, que es el T sub I. Calculamos, tenemos Z, tenemos sigma, tenemos tiempo esperado, despejamos T sub I y me da como resultado 25,88. Recuerden que el valor de Z lo encontramos en la tabla normal, ¿sí? Yo acá no la tengo la tabla, pero ustedes saben que la pueden sacar de internet, la tienen en papel, impreso, todo, ¿sí? Le comento, entre paréntesis, en el parcial tienen que tener la tabla porque tienen que ir a buscar el valor de Z en la tabla, ¿sí? Cierro paréntesis. Entonces, este tiempo calculado es de 25,88. Quiere decir que se puede decir que se necesitan 25 días, o sea, 25,88 son 26 días, ¿sí? Para que el proyecto sea factible con una probabilidad de un 25%, ¿sí? Y con esto responderíamos a la pregunta que dice: tiempo mínimo que se necesita para que sea factible el proyecto con una probabilidad del 25%, que serían 26 días. 25,28 redondeamos siempre a 26. ¿Sí? Esto es solamente distribución normal, que ya calculo que lo hayamos visto en algún momento en otra materia. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Acá alguna pregunta, algún comentario?
Mm, ¿Todo bien? Bueno, sigamos. Otra pregunta que me hacen, que se me hace es, el número de días necesario para tener, fíjense que acá está hablando de cantidades, de días, o sea, duraciones, o sea, es un tiempo, ¿sí? Que es lo que tenemos que calcular nosotros. Número de días necesario para tener la certeza estadística de determinar los proyectos con una probabilidad del 95%. Es la cantidad de días que yo tengo que, este, digamos que tengo certeza de probabilidad, ¿sí? De terminar el proyecto, pero con una probabilidad del 95% de acierto, digamos, podemos decir, ¿sí? Bueno, otra vez, todo está dentro de la curva normal de la campana, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que, vuelta de nuevo, aplicamos. La única diferencia es que ya ahora tengo el tiempo esperado que es 27, tengo el, las divisiones estándar, 1.67, tengo ese 95% que está acá, lo busco en la tabla, me da 1.65, de PJI me queda 29.78, ¿sí? El 75. Entonces, si son días, 29.75 que es 30, ¿sí? Entonces quiere decir que se puede decir que el tiempo necesario para tener la certeza de terminar el proyecto con un 95% de probabilidad es de 30 días, ¿sí? ¿Se entiende esa parte? Es solamente aplicar la fórmula, determinar el T sub I, que es el tiempo que yo tengo que identificar, que estimar, y los demás son datos. El Z sale de la tabla y los demás son datos. ¿Está? Y así respondo a esta pregunta. Hasta acá, ¿alguna pregunta? Siempre redondeando en 30 días, ¿no? 29, son días, ¿no? No puedo poner 29 días y medio, digamos. 30 días, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta? Bueno, el tema de la reducción de proyecto, vamos a ver, dice, ¿qué costaría reducirlo al tiempo mínimo necesario para hacerlo con una probabilidad de un 25%? Bueno, lo mismo, calculamos el costo total del proyecto con la fórmula siguiente, que es la sumatoria de todos los tiempos esperados por el costo unitario, que sería, que ya lo conocemos por cada uno, ¿sí? El costo unitario que está acá. Por supuesto hay que sumar todo porque es sumatoria, como ustedes lo ven acá, me va a dar un costo de 176, ¿sí? Bueno, acá dice que costaría reducir el tiempo mínimo con el 25%, ya está. La probabilidad del 25% que se haga el proyecto es de 26 días, que ya lo calculamos. El tiempo esperado que se tiene un proyecto de 27 días, entonces debemos reducir un día para obtener la probabilidad del 25%, porque recuerdan que el proyecto duraba 27 días. ¿Mm? Ahora, para reducir el proyecto, nos enfocaremos en las actividades críticas. Entre las actividades críticas elegimos la de menor costo, que es lo mismo que el método CPM, ¿sí? Entonces dice que en la tabla podemos ver que existen dos actividades, D y J, que tienen un costo mínimo, que es 1, fíjense que acá dice 1, ¿m? Ambas tienen 10 reducciones posibles, ¿sí? 1 y 1, entonces elegimos la D para calcular la fecha. Yo puedo elegir cualquiera. ¿M? Calculamos lo mismo, entonces acá tengo 26, fíjense que es 176 que el costo por más el costo directo, el costo total, digamos, más el costo de reducción, que es los días por el costo unitario, que 1 por 1, 1, sería 177. ¿Mm? D, que serían los días de reducción, y el costo unitario que está acá, ¿sí? Lo mismo que hicimos, fíjense que acá no tiene costo indirecto con una fórmula como tenía el método CPM, acá directamente tiene el costo total y nada más. Entonces le tengo que sumar el incremento. O sea, en cuanto a cálculo es más fácil todavía, ¿sí? Entonces dice que ahora vale 26 días. Por supuesto, hacemos todo lo que es fecha tardía nuevamente y seguimos con que, ¿ven? Se mantiene la ruta crítica, ¿está? Se mantiene la ruta crítica, ¿sí?
Entonces ahora mi proyecto bajó a 26 días con un costo total de 177. ¿Estamos? Es lo mismo que el método de camino crítico. Bueno, ahora otra pregunta que se le puede hacer es probabilidad de que el proyecto se haga en 19 días. Bueno, hace rato lo hicimos en 27, ahora me pide cuál es la probabilidad que se haga en 19 días. Simplemente la fórmula de la distribución normal Z, que está acá. Esta fórmula T sub I, que el tiempo para calcular menos el tiempo esperado sobre la deviación. Esto es de memoria, ¿sí? Z, saben que lo sacan de la tabla, 19 días lo que yo estoy buscando, 27 es el tiempo esperado y esta es la deviación. Pero como en este caso la pregunta es la probabilidad de que el proyecto se haga en 19 días, ya lo tengo al tiempo acá, ¿me entendés? Ya lo tengo al tiempo, entonces 19, hago el cálculo y encuentro Z. Este Z es menos 479, me voy a la tabla y me dice que es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la probabilidad de que el proyecto se realice en 19 días es nula. O sea, no existe. ¿Por qué? Porque recuerden que tiene pocos días de reducción, dura 27 días, redujimos a 26, ¿sí? Entonces, bajarla a 19 es muy poco probable. O sea, no es probable, no se puede resolver eso, digamos. ¿Sí? ¿Se tiene hasta ahí? Eso se resuelve con esa, digamos, con esta fórmula, esa pregunta que le acabo de mostrar acá. ¿Está? Bueno, ahora, ¿cuál es la que sigue? Calcular la reducción posible de la curva de los costos del proyecto, indicando su variación de día a día, desde la cálculo del grueso normal hasta la conseguida en el menor tiempo de costo posible. Bueno, listo, nosotros calculamos de 27, calculamos a 26, calculamos nuevamente la fecha temprana, la fecha tardía, y obtenemos que la duración del proyecto es de 26 días. Que es lo que ya hicimos. ¿Está? Se calcula nuevamente, fíjense, la fecha tardía, sigue estando igual, y no tiene más datos de análisis porque los días de reducción son pocos y los márgenes también muy bajos, digamos, ¿sí? Así que bajamos un día. Bueno, y hasta acá alguna pregunta, algún comentario. Hasta acá solamente vamos a llegar con la clase de hoy. Esto lo traté de hacer lo más gráfico posible. Esto, por supuesto, nosotros en el pizarrón lleva 2 clases fácil porque entre que vamos graficando y vamos explicando, acá por ahí es mucho más rápido. ¿Sí? Se lo vamos igual a compartir. Pero la idea es que veamos la comparación entre los dos métodos, el método CPM y el método PER, y que no es más que lo mismo, la única diferencia es que acá hay datos que llevan probabilidades, no son exactos, sino son probabilidades, ¿sí? Distinto a lo que es CPM, que ya son datos reales. Y acá nos manejamos con la tabla de la curva normal, ¿sí? ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna consulta? Pregunta Diego, ¿en el parcial podemos tener el resumen de la fórmula? Son 3 fórmulas. Está bien, yo no sé, a ver. En realidad, la fórmula, hasta que hagan el resumen y lo tengan, se lo tienen que acordar, porque es así, digamos, ¿sí? Hagan el machete y se van a acordar la fórmula. En el práctico que viene de colas, ahí sí vamos a tener fórmulas, porque ahí usan muchas fórmulas, un montón de fórmulas que ahí sí o sí hay que tenerlas, ¿sí? Pero esta la deberían recordar, digamos, no es más que eso. De todas maneras, no hay problema, vamos a ver. Pero tratemos hagan 2 ejercicios, 3 se lo van a acordar porque es simple, la fórmula de la varianza, la desviación y la curva normal, nada más. Lo que sí tienen que tener es la tabla de los valores de Z. Y bueno, ahí la anotaremos en algún rinconcito de la tabla, así que no se preocupen. No me molesta que tengan la fórmula, sino que
necesito que entiendan el concepto, que entiendan la metodología, la lógica del problema y que sepan utilizarla, ¿sí? Ahora, toman mal, un dato mal del valor de z y le va a dar todo mal, ¿no? O sea, por ende la respuesta va a ser todo mal, eso lo sabemos, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta, algún comentario? Bueno, les sugiero que este ejercicio, los que siguen en el práctico son similares, o sea que tienen que hacerlo igual. No deberían tener dificultad para resolver, ¿sí? Practiquen con las relaciones de precedencia para armar la red. Esta red tienen que saber armar muy bien. Esta es una, quizá no tan compleja, pero hagan en cuenta, vayan directamente con esta, vayan con la orden de precedencia, no la vuelvo para atrás, con esta orden de precedencia y háganlo, intenten hacer con esta tablita, no miren la tabla esta, ahora ya la conocen, copien esta tabla y háganlo solos, a ver si les da esta tabla parecida, esta red, ¿sí? En el parcial tienen que hacer, va a ser una red parecida, similar, pero tienen que dar bien la red. Hay un nodo de más, una actividad ficticia de más, de menos, todo está de más, no está bien, ¿sí? De ahí para adelante está todo mal. Como así también si estamos en un dato mal de la tabla Z, está todo mal, ¿sí? Así que cuidado porque a veces se pueden equivocar en... Algunos dicen 2, 4, 6, 8, 9 nodos. Ah, no, yo lo hice con 10 nodos, pero lo mismo. No. Ah, yo lo hice con 8, pero a mí me da igual. Tiene que dar igual todas las tablas. Por ahí la red puede ser cuadrada, como la quieran llamar, circular, redonda, lineal, pero tiene que dar igual, ¿sí? Bien, la clase que viene vamos a ver método de asignación de recursos a través del algoritmo de Burgess, donde nosotros podemos diagramar, digamos, eh, diagramar la redistribución de los recursos, que esa es la otra parte también muy importante de proyectos, debido a que todos los proyectos manejan recursos y ustedes los tienen que saber nivelar, ¿sí? En algún momento van a utilizar muchos recursos, otros van a utilizar pocos, pero nunca van a ser la misma cantidad en todos. Entonces, esos hay que tratar de nivelarlos, saber cómo se puede optimizar, podría decirse, y que sean todos los más parejo posible. Pero eso lo vamos a ver con un algoritmo en la clase que viene. Y también vamos a, ya, creo que sería la última parte del proyecto, haríamos una pequeña prueba, un ejercicio, digamos, utilizando el project, para que vean cómo lo resuelve directamente al proyecto, ¿sí? Al ejercicio. Así que por ahora no vamos a hacer un ejercicio para presentar, sino que vamos a hablar un poco sobre la presentación del trabajo integrador final, TIF, TIF, trabajo integrador final, ¿sí? Esto ya lo hablamos un poco en la teoría, la clase pasada, y recuerden que tenemos que presentar el trabajo integrador final antes de que siga el ciclo lectivo, sería tipo fin de mes de noviembre, en grupo y con todas los requerimientos y todas ¿cómo le puedo decir? Las recomendaciones y todas las actividades que hay que resolver para poder presentar el proyecto, ¿sí? Así que vamos a hablar ahora y después le vamos a dejar inclusive en el aula la normativa con todos los requerimientos y las condiciones que deben cumplir para presentar el proyecto, ¿sí? Así que ahora le dejo en manos de la profe Mariela para que les proceda a la explicación y a los comentarios del proyecto del trabajo integrador final, ¿sí? Adelante, Mariela. Hola, buenas tardes, chicos. Bien, como les dijo el profe, nosotros a partir de ahora ya tendríamos que ir pensando en un trabajo integrador final que vamos a presentar
y que va a ser una de las notas más que vamos a tener en la materia, ¿sí? Ustedes ya presentaron un trabajo integrador 1 con los primeros 2 temas que vimos en la materia. Después tuvimos un trabajo integrador 2, donde ahí ya incluyó los siguientes 3 temas. Y la verdad que no nos da un tiempo como para que sigamos avanzando con partes de los temas que vamos a ver, sino que ahora vamos a incluir desde un trabajo integrador final, que va desde el inicio hasta el final de los prácticos. Estos trabajos... A ver, un momento. Bueno, les comentaba entonces, este trabajo integrador final se va a realizar en grupo, como vinimos haciendo anteriormente, de 4 personas. Ese es nuestro número ideal, ¿sí? De 4 personas. Si ustedes ven en la pantalla, acá tenemos los puntos que vamos a abordar el trabajo integrador, ¿sí? Tenemos entre los ítems que tiene que tener, son el título del proyecto que queremos abordar, ¿sí? Los autores del proyecto y la dirección de mail, ¿sí? Este resumen que nosotros acá le estamos mostrando contiene pasos que son de un trabajo práctico y también de un paper de investigación, ¿sí? O sea, tienen esos ítems. Después vamos a tener acá un resumen de todo lo que se hizo en el trabajo, ¿sí? Indicando cuáles son las palabras claves que pueden representar a nuestro trabajo, ¿sí? Entre 3 a 5 palabras. Bueno, hasta ahí es como la presentación del trabajo, ¿sí? Lo siguiente es que nosotros podamos hacer un marco teórico un marco teórico resumido, ¿sí? Algo pequeño, no sé, que nos lleve más de 2 carillas, donde nosotros indiquemos qué métodos, técnicas, teorías utilizar en nuestro trabajo, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero hacer o resolver un problema referido a análisis de sensibilidad. Entonces voy a poner el concepto, las fórmulas que voy a utilizar y la fuente de información, ¿sí? Si yo lo saqué de la teoría del profe, o sea, de la cátedra de investigación operativa, si lo saqué de algún libro, si lo saqué de una página donde yo estaba investigando, si lo saqué de alguna página, tiene que ser una página confiable, ¿sí? Porque van a encontrar mucha información en la web y no todas le va a dar la misma solución. Entonces tienen que ser páginas confiables, o sea, son páginas que si ustedes lo googlean si lo buscan, lo tienen que googlear por Google Scholar o algún buscador académico, ¿sí? Que les pueda dar un aval que esa página está sustentada con un tenor académico, ¿sí? Bien, y ahora sí vamos a lo que nosotros necesitamos, qué es lo que va a ser el proyecto, ¿sí? Acá empezamos a describir el problema o una iniciativa de trabajo que queremos hacer. Hubo muchos proyectos, este trabajo no es algo que iniciamos este año, sino que ya lo venimos pidiendo en años anteriores, ¿sí? Y les cuento que hubo muchos proyectos que fueron interesantes, hay proyectos que después resultaron en tesis u otros proyectos que lo pudieron trabajar, ¿sí? Por ejemplo, un proyecto para una tabacalera, ¿sí? Donde debían analizar y ver cuál era la mejor solución para ese lugar. Un proyecto de estimación de colas, ¿sí? Trabajando con redes de colas, donde me acuerdo que era un grupo de chicas, donde un grupo de chicas fue a un supermercado muy conocido y empezó a medir los tiempos de llegada de la gente e hizo un análisis de la teoría de cola, donde nosotros tenemos un cajero y una cola, entonces ahí tendríamos como 10 cajeros, o sea, 10 servidores, y cada uno con sus colas, ¿sí?
ese análisis contra un análisis donde están los 10 cajeros y armamos una sola cola. Que por ahí, ustedes verán, o si recuerdan, antes teníamos estos cajeros donde cada uno tenía su cola, y hoy en día los supermercados están adoptando en tener una sola cola, ¿sí? Aparte, desde el año pasado que teníamos las restricciones, les permitió hacer este tipo de colas. Bueno, ese análisis, las chicas lo hicieron tomando los tiempos en supermercados distintos. Una donde ya estaba aplicado una sola cola y otra donde estaba aplicado uno con un cajero con cada una de las colas, ¿sí? O sea, fue un trabajo muy lindo y que pudo llevarlo a la práctica. ¿Vieron? O sea, hay diferentes tipos de proyectos. Hay proyectos donde se presentó de empresas de software para resolver algún problema con redes, donde se quería hacer un software que permite identificar la menor distancia que uno puede recorrer acá en Jujuy desde un lugar determinado a otro, utilizando las técnicas que nosotros vimos. Los industriales tienen otros 3 temas que también son interesantes, como programación dinámica, análisis jerárquico, que también utilizaron para poder determinar qué persona podría ocupar un puesto de acuerdo a una determinada metodología. O sea, hay una infinidad de problemas que nosotros podemos aplicar. Ahora, ¿qué les pedimos nosotros? Que si ustedes van a trabajar con alguna descripción de proyecto, sea algo que ustedes lo puedan llevar a la práctica, ¿sí? No decimos que trabajen con datos reales, pero que ustedes puedan llevar a la práctica. Por ahí ya el profe en otra clase les dio un ejemplo muy práctico que les decía, no queremos un proyecto donde digan, bueno, tenemos 10 aviones y queremos realizar la medición de las distancias, ¿sí? O la medición en que arriba cada uno de los aviones. No podríamos llevarlo a la práctica, quizás si estuviéramos viviendo en otro lugar sí, pero acá limitados por la zona no podríamos llevarlo a la práctica, ¿sí? Entonces tiene que ser algo que nosotros sí podamos llevarlo a la práctica, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda de la formación del proyecto o la descripción del problema? El proyecto puede contener un tema o varios temas, o hay alguna restricción con respecto a eso. Ahí vamos al tema de las técnicas. Así como decías, Renato, cuando nosotros hagamos la descripción de un problema, sobre un mismo enunciado podemos trabajar varios temas, ¿sí? O por ahí estamos formulando un enunciado donde solo nos permite trabajar un tema. Se pueden dar las dos situaciones. ¿De qué va a depender de que ustedes utilicen un tema o varios? ¿Sí? Primero va a ser la cantidad de integrantes en su grupo, ¿sí? Hagamos de cuenta que, bueno, somos 3 integrantes, entonces ahí sí yo podré abordar un solo tema porque somos pocos, ¿sí? Nuestro ideal es que ustedes sean 4 y nuestro máximo es que sean 5. Entonces, si nosotros somos entre 4 o 5, ahí podemos hacer la combinación en un enunciado de 2 temas, ¿sí? No es que requiere mucho más trabajo, pero sí algo un poco más extendido. Bien. Otra cosa, como nuestra materia aborda programación lineal, en la mayoría de los temas que nosotros vayamos a elegir, vamos a tener que hacer programación lineal, o sea, vamos a tener que formular el problema, encontrar la solución, y a partir de ahí ya vamos a utilizar lo que queremos, por ejemplo, análisis de sensibilidad, o por ahí formulamos un problema y hacemos distribución de redes, podemos hacer, trabajar con unidad 7 que es redes, o programación entera, planificación de proyectos, lo que estamos viendo. Entonces, le pedimos que no tan solo, o sea, si van a elegir un tema, no sea únicamente de la unidad 1, 2 o 3, sino que eso es algo básico para otro tema, ¿ok? ¿Se entiende? O sea, va a quedar muy chiquito si ustedes hacen la descripción de un proyecto donde, no sé, por ejemplo, yo tengo una carpintería y quiero fabricar mesas y sillas,
y lo resuelvo con el método gráfico, y ahí finalizo. Eso no, porque es muy pequeño el problema y no se puede distinguir si ustedes conocen o no sobre la temática porque lo están limitando bastante, ¿sí? Por esa parte también le estamos dando desde ahora, porque yo sé que o que ustedes ahora están en parciales o próximos se vienen parciales y va a llegar la fecha de presentación y van a tener muchas cosas que hacer. Entonces, vayan trabajando ahora en grupos, pensando en qué pueden trabajar en el proyecto, vayanlo armando, cosa que llegue el momento de la presentación, nosotros ya tengamos armado el proyecto, ¿sí? La fecha de presentación va a ser para fines de noviembre, ¿sí? Estimamos que va a ser o una semana antes del parcial o la semana siguiente al parcial. Entonces, como que ya ahí vamos a estar un poco apretados, ¿sí? Esa es la fecha límite. Ahora, nosotros cuando le completemos este formulario, lo subimos al aula virtual, ustedes ya podrían ir presentando su proyecto y ya liberarse de esto, ¿sí? Si quieren. De todos modos, no vimos todas las unidades, nos está faltando ver la parte de planificación de proyectos, que lo estaba mostrando ahora el profe, y nos falta redes, ¿sí? O sea, redes de colas y simulación. Si ustedes quieren utilizar esos temas, bueno, esos temas nos están faltando ver, después lo veremos, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que nosotros formulemos el problema, acá vamos a indicar qué temas, cómo vamos a abordar este problema, qué temáticas vamos a utilizar o técnicas, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya puedo describir, según el planteamiento de mi problema, nosotros o en nuestro grupo va a utilizar lo visto en la materia en análisis de sensibilidad o en problemas de distribución y utilizar tales técnicas para su resolución, ¿sí? O sea, acá solamente nombramos qué temáticas vamos a utilizar para resolver este problema, ¿sí? Y acá en el punto 6, en el punto C, ahí es donde resolvemos el problema, ¿sí? Ahí utilizamos las técnicas, hacemos la descripción, por ejemplo, como volvemos a repetir, si estuviéramos analizando análisis de sensibilidad del problema lineal, lo primero que haría es la formulación del problema, encontrar las variables, ver cuál es la solución, a partir de ahí ver cuánto puede variar unos coeficientes, o sea, cuánto puedo cambiar los precios de mis productos, si es la venta de los productos. Si veo que hago el análisis que veo que hay recursos sobrantes, puedo decir, bueno, estoy entendiendo que hay muchos recursos que se sobran, entonces lo conveniente sería que yo no pida tanto de este material que en el enunciado me nombraba, sino que pueda reducir hasta esta cantidad donde ya el recurso es saturado, ¿sí? O el rango de variación es tanto. Bueno, y así ustedes van describiendo acá toda la solución y después dan ahí, en esa parte, las conclusiones de cómo les resultó resolver ese problema. ¿Ok? Bueno, estos pasos son prácticamente los que nosotros tenemos, ¿sí? Acá lo único que está faltando es que demos una conclusión al problema, vamos a hacer la descripción del proyecto, y al finalizar pongamos toda la bibliografía que nosotros utilizamos, ¿sí? Bibliografías, anexos y demás. Bueno, este es el instructivo. Si necesitan más, les vamos a completar esto más. La bibliografía, lo ideal sería es que nosotros lo realicemos con normas APA, ¿sí? Que ustedes lo tienen en Word, ustedes pueden ir utilizando las normas APA, ya lo vamos a completar acá. Y después tenemos una hoja donde van a poner un índice, o sea, cuál es el formato, es que ustedes pongan la carátula, el título, que nosotros eso lo vamos a poner en el aula virtual, que indiquen el índice, cada uno de los ítems que le solicitamos, y al finalizar la bibliografía. Después de la bibliografía, ahí vamos a ir poniendo los anexos. ¿Qué es lo que puede ir en el anexo? Por ejemplo,
volvemos, si utilizamos análisis de sensibilidad y tenemos tablas, resolvimos por el método de penalización o dos fases, yo esa no voy a poner en el desarrollo todas las tablas de cómo resolví el problema, eso lo voy a poner en el anexo, ¿sí? En esta parte, cuando quiero resolver el problema, todas esas tablas que son pasos iterativos no lo pongo, quizás solamente pongo la formulación del problema y la tabla final, y ahí indico el análisis de sensibilidad que voy a hacer, ¿sí? Lo exclusivo que es análisis de sensibilidad lo pongo acá, pero todas las tablas grandes donde hice cálculos no lo voy a poner acá, sino que lo voy a poner en un anexo, ¿sí? Y así, ustedes van a ir indicando las cosas que es mucha información o son pasos previos, los llevamos al anexo. Y acá solo dejamos la descripción del flujo. ¿Sí? Profe, una cosa. Sí. Para problemas con varias variables, por ejemplo, si resolvemos por simplex y se necesitan varias iteraciones, ¿es necesario resolverlo manual o podemos utilizar software? Pueden utilizar software, pero después lo pasan de forma manual, no pongan las capturas del software. Yo creo que ustedes ahora tienen todas las herramientas, pueden utilizar software. También podría pasar, volviendo a lo de análisis de sensibilidad, que utilicen Solver y también pongan acá. Eso sí, lo pasan y pueden poner ahí las capturas porque en la materia vimos que ustedes podían, o les explicó el uso del software Solver, ¿sí? Otra cosa, esta es una nota más que llega a formar todo el conjunto de notas que nosotros venimos teniendo. El práctico 1, el práctico 3 sería, porque este es el integral donde van a tener desde la unidad 1 hasta la unidad 11. Son 3 notas que van a tener ya de práctico integrador. El práctico 1, el práctico 2 y el práctico integral final, ¿sí? Y va con presentación. Este práctico va con presentación. Una vez que ustedes entreguen el informe escrito, nosotros vamos a armar un cronograma y les vamos a decir qué día, qué hora tienen que poner su práctico, ¿sí? Y a partir de esa exposición van a tener una nota grupal, que va a ser la nota del práctico integrador, y una nota individual para presentación del proyecto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Nos ha pasado también que muchas veces hacen un trabajo integrador en grupo, pero ustedes se dividen para exponer y cuando hacemos una consulta a un determinado alumno, el alumno no sabe de ese tema, sino que dice, bueno, no, a mí me tocó la parte final del trabajo, esta parte yo no la hice, ¿sí? Y bueno, y no es lo conveniente es que todos sepan sobre el tema y que todos puedan explicar, ¿sí?, el proyecto, más allá de que ustedes en la presentación hayan hecho la división. Pero si se les hace preguntas, todos tendrían que saber sobre el tema que se está tratando. Por eso es que tenemos nota grupal e individual, ¿sí? O por ahí también pasa de que cuando uno expone, todos vienen exponiendo bien, y hay un compañero que, bueno, que no estudió y se pone a leer el práctico. Entonces, cuando uno está leyendo en una exposición, se nota que uno está leyendo eso y que, bueno, y que no conocía de la temática. Y bueno, entonces, no vamos a bajar la nota a todo el grupo, porque todo el grupo se esforzó y sabía sobre el práctico, pero justo una persona, bueno, no pudo leer o por ahí no tenía tiempo, y bueno, a esa persona le corresponderá una nota menor. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, ¿y la defensa del trabajo es presencial o virtual? Por ahora creemos que va a ser virtual. Sí, no, es muy difícil que lleguemos a la presencialidad ahora.
Para los parciales sí, pero no lo tomen a la defensa del trabajo como un examen más, sino que esto es algo que ustedes lo van a elaborar con tiempo, por eso es que le damos desde ahora, para que vayan eligiendo su grupo de trabajo, los temas que van a trabajar. Después van a armar su presentación y ya cuando llegan a esa etapa, no necesitamos tomarlo algo presencial, sino que pueden defenderlo de forma virtual. Bueno, profe. Bien, ¿alguna otra duda? Bueno, mientras les surjan dudas, chicos, vayan escribiendo su apellido, nombre, libreta universitaria para la asistencia. Les vamos a subir al aula virtual un link para que ustedes conformen el grupo y que puedan indicar cuáles son los posibles temas para estudio, ¿sí? Va a estar abierto, yo estimo, hasta principios de noviembre, o sea que hay tiempo, no es algo que necesitamos urgente, pero sí entre esta semana y la otra semana, busquen su grupo de trabajo y digan, ah, miren, bueno, no sé, yo conozco una fábrica que necesita que hagamos un informe o un análisis de su producción, ¿sí? No sé, por ejemplo, una fábrica de pastas que está en San Pedrito, que quiere ver eh, la planificación de sus actividades, por ejemplo, ¿sí? Porque debe realizar muchas actividades, y así. O quieren optimizar los recursos que tienen. Entonces, ya plantean un problema de análisis de sensibilidad. ¿Sí? Bueno, vayan buscando entre esta y la otra semana sus compañeros, sus integrantes del grupo y los posibles lugares donde podrían trabajar, ¿sí? Que sería el título del problema, ¿sí? El título, esta descripción y un pequeño resumen de lo que quieren hacer. No es el resumen final, sino un resumen de el grupo está interesado en trabajar en la fábrica de pastas que presenta esta problemática. Por ejemplo, vamos a utilizar tal y tal método, tal o tales unidades vistas en la materia. Hasta ahí, ¿sí? No más. Eso es como para que ya vayamos viendo quiénes van a trabajar, quiénes van a hacer este trabajo final y quiénes son y qué temáticas van a ver. Y de paso, también nos sirve para que ustedes no elijan trabajos repetidos. Si es que nosotros vemos repetidos, le vamos a informar, le vamos a decir, este trabajo ya lo está viendo tal compañero, es la misma empresa, va a resolver el mismo problema, entonces ahí ya tendrían que cambiar de temática uno de los dos grupos. ¿Sí? O por ahí también puede pasar de que nosotros viendo ya el resumen que ustedes escriban, ya le decimos, miren que esto va a quedar muy pequeño, es mejor que como que den vuelta a ese tema y lo puedan agrandar o que pueda ser útil para la cantidad de integrantes que tienen en el grupo. ¿Ok? Bien, ¿más dudas? Bueno, si no hay duda, le dejo de compartir esto. Este formulario también nosotros le vamos a compartir por el aula virtual. ¿Sí? Chicos,
Les cuento que estuve viendo los ejercicios de clase, ¿sí? No hay muchos chicos que están en esa situación de que aprueban, si es que resuelven, pero me está faltando ejercicio, ¿sí? Entonces, yo apenas los tenga, o si quieren consultarme por alguna situación en particular, miren, yo estoy en esta situación de que no sé si presentarnos a el recuperatorio o no, porque hay chicos que nos escribieron, nos dicen, así nosotros tomamos en cuenta eso, pero hasta ahora estoy siguiendo a 15 chicos que estarían en esa posibilidad de que si le suma todos estos puntos que tenemos de ejercicios, no necesitarían presentarse en el examen recuperatorio, ¿sí? Yo creo que hasta más tarde ya tendría resuelto esto. Ya estuve corrigiendo más de la mitad, pero me está faltando esto. O sea, de esos 15 chicos. Los demás, hasta el recuperatorio ya les tendría, cosa que cuando tengamos la nota del recuperatorio, ustedes ya tengan una nota final del parcial. Recuerden que los puntos les suman al parcial o al recuperatorio, si es que ustedes fueron a recuperar.